Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este último encuentro del año del ciclo de charlas del Paseo Ambiental del Sur. Hoy estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de BA Ambiente y tenemos una invitada especial que ahora la voy a presentar mientras voy terminando de admitir gente. Vamos a esperar 2 segunditos, ¿sí? Listo, perfecto. Muy bien, bueno, ahora sí, vamos a empezar puntual por aquellos que ya se han conectado. Hay algunos que ya los veo desde antes. Hoy, permítanme acá un segundo silenciar el... Ahí veo algunos exalumnos míos. En serio, qué Sí, maravilla. ahí está. Hola Alex, está sin cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitada especial a Irene Weiss. Ella es bióloga por la UBA, ecóloga por la Universidad de Oregón y además especialista en evaluación de impactos ambientales por la UNAM. Y nos va hoy a dar una charla espectacular sobre microplásticos. Bueno, yo sé que es conocedora del tema. Todos, por favor, aquellas personas que tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Los últimos 15 minutos o 10 minutos van a ser para responder esas preguntas. Y nosotros le damos el audio. Bienvenida Celina, que también es del Paseo Ambiental del Sur. Ella nos va a estar acompañando. Irene, este espacio es tuyo. Mil gracias. Es un placer tenerte para cerrar este ciclo de charlas del 2021 del Paseo Ambiental del Sur. Todo tuyo, Irene. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, colega querida. Bueno, ante todo te digo, el placer es mutuo. Al contrario, mira, para mí es un gran honor estar en la charla esta de clausura del ciclo, por varias razones. Primero, por el tiempo que nos conocemos, porque yo trabajé ahí en el Paseo Ambiental del Sur, ayudé a gestar ese espacio. Ya estoy jubilada, hace 3 años, así que los que están desde hace más de 3 años se acordarán de mí. Fui gerente del laboratorio, pero los que no son tan viejos, digamos, vinieron después, seguramente, bueno, habrán escuchado hablar de mí, pero no me conocen personalmente, así que realmente es un honor para mí, Claudia, y te lo agradezco. Bueno, espero que les sea útil la charla. La charla yo la titulé, como acordamos con Claudia, Microplásticos en la vida cotidiana, pero en realidad voy a hacer bastante énfasis en la parte acuática, por 2 razones. Primero, porque bueno, yo me formé con mis 2 tesis, en los 2 posgrados, son de temas que tienen que ver con el agua. Soy más ecóloga acuática que ecóloga general, digamos. O sea, para ser ecóloga acuática uno tiene que ser ecólogo general, pero quiero decir, trabajé más en temas de agua. Y segundo, porque todo va a parar al final a los océanos, y eso es terrible. Es terrible porque los océanos, como vamos a ver, son fundamentales. Sin los océanos no podríamos seguir ni como especie humana, ni podrían seguir todo el resto de los seres vivos, inclusive en la tierra, en el aire y en otros ecosistemas. Así que si les parece bien, voy a compartir pantalla. Piensen que a partir de ahora no puedo más leer. Bueno, Adolfo, gracias por decir de dónde sos. Yo sé que sos de Tierra del Fuego, de Río Grande, así que nos están viendo. Con Adolfo nos seguimos en las redes hace tiempo, y bueno, ahí está, por ahí lo había visto, no sé qué, por ahí salió, bueno, porque estaría manejando a lo mejor Alex, que es alumno mío de Ingeniería Ambiental, y seguramente que algún otro lo va a entrar después porque están trabajando, y otros lo verán después grabado. Bueno, voy a poner para compartir. Claudia, acordate que yo no puedo leer mientras estoy compartiendo pantalla. No te preocupes. De todos modos, la idea es que las inquietudes y las preguntas las
veamos al final. ¿Te parece bien, Irene? Perfecto. Bueno, ahí lo Dale. último que leo es Marcelo, que es de Tucumán. Bienvenido, Marcelo, también. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. No me deja compartir, Claudia, a ver si me habilitas. Deberías poder compartir. A ver, ahí está. Ahora sí. Ahí va, perfecto. Bueno, se supone que tienen que estar viéndome. Sí, te vemos. Te vemos ¿Se ve? perfecto, Irene. Sí, sí, ¿Y sí, se se ve ve el perfecto. power? Bueno, esperen que voy a Sí. poner el modo, ahí está, le voy a sacar. Ahí va. Bueno, como les decía, les pusimos este título, pero voy a hacer bastante énfasis en la parte acuática. Yo en la facultad hace muchos años que dirijo un programa de educación y divulgación en temas ambientales, y la verdad es que a mí me encanta la divulgación. Fui investigadora científica mucho tiempo, después, como muchos saben, cuando mis chicos eran chicos, cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos a los científicos, porque pagaban muy poco en aquella época, yo soy grande, voy a cumplir 65 años, debo de ser de las pocas personas que con lo que cuesta entrar en la carrera del investigador del CONICET renunció, porque no me alcanzaba para pagarle a la niñera. Pero después de muchos años, bueno, tuve la desgracia que perdí a mi marido, me quedé viuda con los chicos relativamente chicos, así que por suerte, dentro de todo se crearon las carreras ambientales de grado y posgrado, y me convocaron, y también me convocaron de APRA, cuando se creó la agencia. O sea que yo estoy desde el principio de la agencia, de Moreno y San José, mucho antes que se mudara al CIFA, mucho antes que existiera el Paseo Ambiental del Sur, y mucho antes que se mudara a la calle Lima, y todo lo que vino después. Así que les cuento un poquito para los que fueron entrando recién un poco más tarde. Bueno, acá yo les puse que, perdón, les digo que tengo el mouse muy sensible, así que puede ser que de alguna manera el mouse por ahí se me dispare, pero enseguida yo vuelvo a la diapositiva en la que estaba. Bueno, saben que los océanos son muy importantes para todos los ecosistemas, como yo les decía recién, y son realmente los responsables de que el planeta nuestro sea habitable, no solo para nosotros, sino para el resto de las especies, tanto animales como vegetales. Y sabemos también, porque esto lo aprendimos en la escuela, que ahí nace la vida en el planeta, ¿no es cierto? Hace muchos, muchos millones de años. Y la forma en que gestionamos, justamente los mares, los océanos, es fundamental para toda la humanidad. Por eso, entre otras cosas, voy a hacer énfasis, como les decía antes, en lo que pasa ahí. Más o menos algo que también lo aprendemos en la escuela, para que tengan una idea, ocupan el 71% de la superficie, tiene una profundidad promedio de 3.800 metros, fíjense el volumen en kilómetros cúbicos, ¿no? Todo ese número enorme, gigantesco, que no lo leo, pero es el 97% del agua del planeta, o sea que es lógico que tenga esa cantidad de agua, y también es el lugar donde llega la contaminación, que viene en un 80%, eso está recontra comprobado y está publicado en un montón de trabajos internacionales, que el 80% de la contaminación que tiene el mar viene de los continentes. Y esto tiene mucho que ver con el tema de microplásticos, del cual voy a hablar ahora enseguida, porque provienen de la fibra de la ropa, provienen de los neumáticos cuando están andando en una ruta, hay un montón de fuentes, ¿no? Esas serían las fuentes, digamos, de alguna manera secundarias, pero también hay fuentes primarias, porque ustedes no se olviden que los microplásticos se fabricaban especialmente hasta el año pasado, justamente el 29 de diciembre del año 2020, en plena pandemia, se aprobó una ley que prohíbe que los productos cosméticos, para, por ejemplo, abrasivos, para la cara, o para los, digamos, para los dentífricos, para que sean más abrasivos para los dientes, tengan pequeñas perlas, o en algunos jabones en polvo también, ¿no? De la ropa, por ejemplo, era bastante común antes ver en el Drive, no me gusta decir marcas, pero para que ustedes se ubiquen, es en donde más se veía, esos puntitos de colores que ven en el medio del jabón en polvo, que veían, eran microplásticos, justamente. Y eso obviamente es terrible, terrible para todos los seres vivos. Bueno, obviamente en el mar hay de todo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar y ver documentales de ballenas, de delfines, de tortugas, pero hay muchísimo más, y hay mucho más que no vemos. Está el plancton en suspensión, que es microscópico, y no voy a hacer tampoco hincapié en eso, pero sepan que justamente estos animales microscópicos, que son parte del principio de las cadenas alimentarias, también de alguna manera pueden ser confundidos con los siguientes escalones, con
microplásticos. Sobre todo estos animales que viven en el fondo, que se alimentan, o sea, por ejemplo, las anémonas de mar, los corales, las esponjas, todos estos animales que están en los arrecifes de coral, que parecen plantas, que están fijos en el fondo, bueno, se alimentan en muchos microorganismos en suspensión, y también, vuelvo un poquito para atrás, en las deyecciones de estos animales, en lo que nosotros los ecólogos llamamos detritus. Entonces, obviamente que estos animales no pueden saber si son microplásticos o si es realmente materia orgánica, biológica para poder digerir. Y eso causa muchísimo daño. Estos animales básicamente se los llama suspensívoros porque están en suspensión, tienen varias denominaciones, a mí me gustan más que ningún otro nombre decir los suspensívoros, parecen plumeros pero son animales, o sea, hay muchos que inclusive son parientes de las estrellas de mar. Estoy tratando de no usar nombres científicos ni siquiera de los grandes grupos, pero como ustedes saben, las estrellas de mar pertenecen al grupo de los equinodermos, por si alguna vez lo escucharon, y también hay muchos otros animales, no solamente las estrellas, que son de ese grupo animal. Y todo eso convive en los arrecifes de una manera muy, digamos, muy perfecta, o convivió a lo largo de la evolución, hasta que nosotros empezamos a hacer desastres en los mares. Y también por el calentamiento global están sufriendo mucho porque se están blanqueando estos corales que en algunos casos tienen una asociación mutua de ayuda con algas que no pueden sobrevivir frente al calor extremo de estos arrecifes, que ya de por sí son de zonas en general tropicales, pero también sepan que hay arrecifes en zonas frías. Hay poca gente que sabe, por ejemplo, que en la Antártida también hay arrecifes de coral. Lo que pasa es que son otras especies, son distintas y no son tan biodiversas, o sea, no son tan coloridos como en zonas tropicales. Yo les puse acá algunas fotitos donde se ven algunos arrecifes con los peces, que en general esta es una foto con una lente especial, donde se ve que los peces conviven siempre alrededor de estos arrecifes porque encuentran refugio, y además las deyecciones, o sea, la materia fecal de estos peces son el alimento de esto que parece algo fijo, que parecen plantas, pero que son animales, ¿no? Bueno, algo de lo que voy a hablar después, que es muy importante también y que está sufriendo mucho por el tema de microplásticos de manera indirecta, son estas algas que parecen plantas superiores, pero en realidad son algas que se arraigan. Acá se lo llama, y también en Chile, con algún nombre, con alguna deformación, es un nombre aborigen. Aprovecho que está Adolfo, que es de Tierra del Fuego, que seguramente lo debe haber visto en sus costas un montón de veces. Lo llamamos nosotros el cachiyuyo. Son laminariales, son algas que realmente se pueden ver en el canal de Beagle, por ejemplo, cuando están siempre muy transparentes, se ve hacia el fondo con una claridad increíble, y en inglés se les llaman kelp. Por eso los habitantes de las Islas Malvinas se los llaman kelpers, porque el primer trabajo que tuvieron los habitantes de las Islas Malvinas, cuando el Imperio Británico en aquel entonces las invadió nuestro territorio, fue recolectar estas algas y hacer toda clase de productos farmacéuticos, cosméticos, y también para comer. Por eso se los llama kelpers, o sea, recolectores de kelp, ¿no? Que son estas mismas algas laminariales. Bueno, para que ustedes tengan una idea, los ecosistemas terrestres en general tienen más de 1.300.000 especies, de las cuales 345.000 son plantas en general. Ahí tienen todas las plantas, los árboles, las plantas más bajas, las algas, todas las plantas, los vegetales conocidos. Y los animales, más de 1 millón, y de los cuales el 85% son insectos, que es el grupo del reino animal que más se diversificó. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta eso, que es lo mismo que les dije recién, pero acá chiquitito, y comparamos con el medio marino tiene 207.000 especies, 7.000 de plantas, 200.000 de animales, y esto más o menos es un 15% de ese total, lo cual parece poco, pero en realidad tienen mucho número de individuos por cada una de esas especies, lo cual representa en realidad algo muy importante. Y con esto les quiero, digamos, dar la pauta de lo tremendo que es para todas estas especies el tema microplásticos. Son muchísimas especies, ¿no?, de plantas y animales. Más allá del número de especies, es el número de individuos por cada especie, ¿sí? No sé si me explico. Bueno,
¿Qué tiene el mar en relación con los continentes? Bueno, tiene una gran capacidad de dispersión. Esto es muy obvio, porque si es el 97% de la superficie terrestre, la macana es que no vemos lo que pasa debajo del agua. Entonces no sabemos muy bien qué pasa si no se investiga, que por suerte hay muchos buques oceanográficos y ahora hay tecnología que puede mandar cámaras a mucha profundidad, que soporta la presión. También son áreas geográficas muy extensas. Ahí como el mar, justamente los océanos son un ambiente tan poco cambiante desde el punto de vista de lo que es el ecosistema en sí, el agua salada, la evolución de los animales fue muy lenta, es mucho más lenta que en la tierra y que en el aire. Y eso no es un detalle menor, porque eso representó un gran refugio para los animales que hace muchos millones de años que viven ahí. El porcentaje de especiación, por lo tanto, es muy bajo, justamente por ser el más parejo de los continentes, ¿no? El más parejo, perdón, de los ambientes en relación con los continentes. Y estos animales, en general, tienen una gran longevidad. Por ejemplo, fíjense el ejemplo de las tortugas o el ejemplo de las ballenas, que son animales muy longevos. Ahora, ¿qué pasa? Esto hace que tengamos o que hayamos tenido históricamente, digamos, un porcentaje de extinción muy bajo en general, o porcentajes de extinción muy bajos. Pero, ¿qué pasó? Apareció el mayor depredador del mundo, que es el ser humano. Entonces, los porcentajes de extinción obviamente aumentaron. Esto realmente produjo un problema muy serio. Pero además, el ser humano también es el mayor contaminador del mundo. Entonces, esto también tiene que ver, por supuesto, con los microplásticos que fueron a parar ahí, y que tienen que ver con todo lo que vamos a ver ahora a continuación. O sea, aparecieron los microplásticos primarios y secundarios, ahora después les voy a explicar la diferencia, y antes de eso les quiero contar más o menos que el 90% de las especies viven en el fondo. O sea, esto no es profundo, porque en general son las zonas costeras. No piensen que son esos grandes lugares, digamos, donde el mar se va a pique, abisales, donde hay, que por supuesto existen, pero son los menos, donde hay animales que no tienen ojos, o que tienen estructuras que producen su propia luz, porque en las grandes profundidades el mar es oscuro, obviamente no llega la luz del sol. La mayoría de estas especies viven en las zonas costeras, en las plataformas continentales. O sea, ahí fíjense que de ese 90%, el 80% vive por arriba de los 200 metros de profundidad. O sea que ahí llega la luz y por supuesto tienen buenas cadenas alimentarias, porque si las plantas, que son las algas, son los productores primarios y el principio de las cadenas alimentarias, bueno, hay muchas cadenas alimentarias a partir de justamente estos productores primarios de las algas. Y el 71% están en áreas costeras de los mares que están pegados a las plataformas, por ejemplo el mar argentino, ¿no? Para contar el caso nuestro. Pero bueno, la mayoría en los mares tropicales. En realidad el caso nuestro no es tropical, lo que quise decir es que en áreas costeras como el mar argentino, pero mayormente en las zonas tropicales es donde está la mayor diversidad biológica, la mayor cantidad de especies. Y un 33%, o sea, un tercio de todo eso vive en los arrecifes de coral, por eso es tan importante el tema de los arrecifes, y por eso puse tantas fotos y hice tanto énfasis. Y fíjense que ahí justamente aparecen 1.800 especies nuevas por año. El 43%, o sea, casi la mitad, están en la zona del Indo-Pacífico tropical, ¿no? O sea, el Océano Índico y el Océano Pacífico serían los costaditos, digamos, al oeste y al este respectivamente de la India, para que se ubiquen más o menos en el planiferio. Esto es muy importante porque estos arrecifes de coral prestan lo que se llaman servicios ecosistémicos o servicios ambientales fundamentales, y hay muchos ecólogos que consideran a los arrecifes equivalentes a las selvas en la tierra, como prestador de servicios ambientales para los seres humanos, ¿no? Eso realmente es muy importante. Después en las conclusiones, digamos, voy a retomar este tema. Bueno, ¿cuáles son las amenazas? Por supuesto, hay contaminación de todo tipo que llega al mar, ese 80% que viene de los continentes. También se destruye muchas veces el litoral, porque sacan los médanos, porque sacan en zonas tropicales, por ejemplo, una planta que protege las costas, que son ay, ayúdame Claudia, vos que viviste en Venezuela, se me fue el nombre ahora de la especie. ¿Te estás refiriendo a los tipos de ecosistemas? No, agua. En la costa, ¿cómo se llama ese árbol? Mangle. Los manglares. Los manglares. Nosotros no tenemos manglares. Gracias. No tenemos manglares, empiezan en Brasil y llegan hasta México, incluso hasta la Florida, en Estados Unidos,
pero nosotros acá tenemos el equivalente de los manglares, serían los médanos. Entonces, tanto si en zona tropical se sacan los manglares, que son plantas, que son árboles que se recuestan sobre la costa y protegen la ribera de la erosión del mar, o por ejemplo arrasamos en el caso de las playas nuestras, con las dunas, bueno, ahí vamos a estar en un problema. También cuando sobreexplotamos los recursos, ¿no? Por ejemplo, la pesca excesiva, y también cuando introducimos especies que no son del lugar. Por ejemplo, eso puede ser voluntario o involuntario. Voluntario sería, por ejemplo, no sé, cuando se quisieron poner acá granjas de salmones, que por suerte se prohibieron, como ustedes saben, este año, a mediados de año se prohibió la cría de salmones, que son especies exóticas, los salmones, hay varias especies, por el desastre que produjo en Chile, y también hay algunos casos involuntarios, por ejemplo, el agua de lastre, los barcos que vienen de Oriente, cuando vinieron a recoger soja, por ejemplo, los barcos, no sé qué dije, los barcos que vienen de China, por ejemplo, a recoger soja, el agua de lastre es agua que tienen que cargar en el país de origen cuando vienen los tanques vacíos para que el nivel de flotación pueda permitirles navegar. Y cuando llegan, por ejemplo, aquí al río Paraná, que tienen que cargar, por ejemplo, en el puerto de San Lorenzo, el poroto de soja, eliminan el agua de lastre y cargan los tanques de los buques tanque con soja. Entonces, el agua de lastre parece que está, digamos, sin nada, pero si uno mira en el microscopio, tiene muchísimos microorganismos que no son del lugar, y uno de ellos son las larvas belíger, que son las larvas de unas almejitas, que hay 3 especies que realmente son muy invasoras, que hicieron un desastre, que llegaron a Yacyretá, a Itaipú, a todos los embalses del Paraná Superior, y están hasta en el Pantanal del Mato Grosso, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esos son los que llamamos las introducciones involuntarias, porque nadie las trajo a propósito. Bueno, y otra amenaza tremenda, que a partir de acá es donde quiero hacer, por supuesto, hincapié, es la contaminación por plásticos. Siempre el mar fue como el basurero del mundo, ¿no? Siempre lo que no se sabía qué hacer con la mayor cantidad de cosas que descartamos, se pusieron en los basurales a cielo abierto, que ahora por lo menos en la Argentina se están tratando de erradicar con esta gestión, es lo que por lo menos comentó. Justamente antes de ayer estuve en un Zoom con el viceministro de Ambiente, que es colega mío, Sergio Federovisky, que es la mano derecha del ministro Cabandier, y él contaba justamente cómo se están erradicando los basurales a cielo abierto. Ya empezaron por Concordia, que es la segunda ciudad de Entre Ríos después de Paraná, siguieron por Luján y por muchos otros lugares donde realmente la basura se quemaba y todas esas cenizas, o bueno, inclusive hasta lo que no se quema va a parar por los ríos, por escurrimiento superficial, por las lluvias, al mar. Y después se mete en el mar más profundo, por las corrientes, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver un poco ahora. Esto es una frase que estuvo dando vuelta por las redes sociales durante mucho tiempo, sobre todo los últimos 2 años, durante la pandemia, para que la gente tomara conciencia que si no se frenaba, por eso se hizo la ley de microplásticos que yo les comentaba, que se sancionó finalmente y salió publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre del 2020, se decía que en el 2050 iba a haber más plástico que peces en los mares, ¿no? Seguramente muchos de ustedes escucharon o leyeron alguna noticia en el diario relacionada con esto. Por las toneladas que se vertieron, por la cantidad de peces que inclusive nosotros cuando los comemos estamos comiendo plástico, ¿no? Porque, bueno, yo en mis redes sociales tengo un video que reposteé de Greenpeace muy impresionante, que es una animación computada muy breve, donde se muestra un papá con una hija, pescadores, que cuando abren, está sin sonido, porque es para que toda la gente, mejor dicho, está sin lenguaje, está con una música de fondo, para que toda la gente del mundo lo pueda entender. Cuando abren un pez en la cocina para cocinarlo y le abren el estómago, aparecen todos los plásticos, ¿no? Es realmente impresionante y eso es una realidad. Esto nadie me lo contó, yo además lo vi, porque he trabajado con peces y para ver qué comían, uno cuando los investiga, los tiene que abrir los estómagos. Bueno, y ustedes habrán seguramente también escuchado, hay 5 grandes islas de plástico. Acá parece que hubiera más, pero esto es porque el planiferio, o sea, esta es la misma que esta, ¿no? Obviamente, porque el Pacífico sigue aquí. Lo que pasa es que esto es un planiferio, entonces de alguna manera había que representarlo, ¿no?
en la proyección. Bueno, ¿y por qué hay nada más que 5? Bueno, porque en realidad si el Índico está en un solo lugar, si hubiera Índico Norte también habría otro más, habría 6, pero hay Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte y Pacífico Sur, ¿sí? Y lo que ustedes ven en rojo son las corrientes marinas cálidas, lo que ven en azul son las corrientes marinas frías, y lo que está en negro son las neutras. Que poco se habla de las corrientes marinas neutras, pero también existen. Entonces, ¿qué hacen estas corrientes marinas? Estas corrientes marinas tienen un efecto como de centrifugación, ¿vieron? Como el centrifugado de los lavarropas, o como cuando nosotros apretamos el botón del baño del inodoro, que se va todo en círculo, girando, girando, girando por la cañería del desagüe. Bueno, los plásticos se van acumulando ahí, y las corrientes marinas no dejan que esto se disperse, y cada vez se acumulan más y más y más y más. Y esto es una realidad, lo han registrado barcos que pasan por ahí, y también, obviamente, los satélites, que en las fotos se ve perfectamente. Hay algunas que, por ejemplo, hay una que tiene el tamaño de Europa. No me acuerdo bien si es la del Pacífico Norte o la del Atlántico Norte, ¿no? Que tiene el tamaño de toda Europa. Pero fíjense que ustedes acá pueden comparar tranquilamente, porque esto es Europa, ¿no? Y fíjense los tamaños. Probablemente sea la del Pacífico, que es bastante más grande. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de microplástico? Bueno, yo antes les mencioné, por ejemplo, las ruedas de los autos cuando van sobre todo por la ruta, las fibras sintéticas del lavado. Esto es muy fácil de ver, cuando ustedes en el lavarropa sacan el filtro del lavarropa junto con lo que llamamos pelusa del lavarropa. Bueno, la ropa que normalmente consumimos no es ropa de fibras naturales, es ropa que tiene mucha fibra sintética. Entonces, ¿cuáles son las fibras sintéticas? Los derivados del petróleo. Por ejemplo, hoy las remeras no vienen nada más que de algodón, vienen de algodón con derivados del petróleo, lo que se llama modal. O los pulóveres no son de lana pura. Los pulóveres tienen lana y además tienen, por ejemplo, acrílico. Entonces, todo eso son derivados del petróleo, son plásticos, y todo eso forma parte de los microplásticos. Microplásticos se le llama a lo que tiene menos de 5 milímetros, ¿sí? O sea, todo lo que tiene menos de 5 milímetros, o sea, menos de medio centímetro, ya se considera microplástico. Después están estos serían los que se llaman, digamos, de alguna manera microplásticos secundarios, ¿no? Que provienen de esto que les comenté, más las bolsas que se van rompiendo por acción de la luz, las bolsas de plástico común derivado del petróleo, no el bioplástico, sino el plástico común. Cuando le da el sol, en general tienen un componente que por acción física, o sea, no se degradan biológicamente, pero pueden tener degradación química y física, y la luz es un factor físico. Entonces muchas veces se hacen primero jirones y después se hacen en pedacitos más chiquitos. Lo mismo pasa con todos los cubiertos descartables, las cajas de comida para llevar de lo que llamamos poliestireno extendido, o sea, las de telgopor, o los vasos de café, bueno, todo eso forma microplásticos secundarios, ¿no? Y después las primarias son las microesferas, que ahora están prohibidas, pero que se encontraban en cosméticos y limpiadores faciales, ahora se reemplazaron por arena. O sea, si ustedes ahora compran cosméticos que están de acuerdo con la ley actual, todavía se están vendiendo algunos, porque se las dejó en pandemia a las industrias farmacéuticas y de cosméticos, a las perfumeras, digamos, que vendieran el stock que les quedaba. Pero si ustedes van a empezar a comprar después, cuando se les acabe eso, ellos ya no pueden fabricar ni pasta de dientes, ni productos abrasivos para peeling en la piel con microesferas. Le tienen que poner arena. La arena es muy abrasiva y es lo más abundante de la corteza terrestre, ¿no? Que es sílice. Entonces, se reemplaza fácilmente por un producto natural. Después hay fibras sintéticas en el aire, hay 3 a 10 toneladas de fibras, ¿no? Que transportan en las grandes ciudades, y las pinturas también, sobre todo las pinturas que se ponen en los cascos de los barcos, ¿no? Sobre todo con las que pintan la proa, que es como el barco encara, digamos, hacia adelante, cualquier recorrido. Esto es más o menos lo mismo, pero de otro autor, como sería el ciclo. Fíjense, esto es lo mismo que ya les dije, son partículas de menos de 5 milímetros de diámetro. Esto repito un poco, pero lo puse también para que al repetirlo a ustedes se les fije el concepto, ¿no? Que se forman por descomposición de los neumáticos, que aunque no le llamen plástico, se le llama goma, pero es un derivado del petróleo, entonces está dentro de la gran familia, ¿no? Esas gomas forman esos microplásticos también. O se fabricaban intencionalmente. Acá están presentes porque esta es una imagen anterior. Hoy en la Argentina están prohibidos, repito, a partir de fin del año pasado.
en la fabricación. Entonces las partículas estas llegan a los cloacas, y después, la verdad que si hubiera filtros en las plantas si es que hubiera plantas depuradoras, no se pueden filtrar completamente. Entonces, ¿qué pasa? Entran en la cadena alimentaria y se forma lo que se llama la biomagnificación. O sea, empiezan a ser concentrados por los animales de las primeras etapas de la cadena alimentaria, y después terminan en los peces chicos, en los peces más grandes, y lo terminamos comiendo nosotros en los pescados y mariscos. Fíjense que acá está lo que yo les decía recién. Ese proceso se llama bioacumulación. Está puesto encima, porque tenía letreros en inglés, yo se los puse acá en castellano. Acá, por ejemplo, están estos aros que vienen o venían, no sé si ahora siguen viniendo, porque en realidad no deberían, ¿no? Venir de plástico. Estos anillos de a 6 latas, ¿no? Cuando vienen juntas las de cerveza o las de bebidas gaseosas, empiezan a despedir estos microplásticos, entran en el plancton, primero en el zooplancton, después eso es comido por ejemplo, tortugas o por peces pequeños, después acá está, ¿no? Primero el fitoplancton, el zooplancton, porque los peces no pueden discriminar los peces chicos que están comiendo, entonces comen de todo, y después un pez más grande se come al pez chico, y finalmente lo terminamos comiendo nosotros. Las aves y las tortugas también, ¿no? Las que se alimentan en superficie. Las botellas de plástico, por eso se recomienda el uso de las botellas que se hacen especialmente para llevar a todas partes, no usar botellas de plástico, y aunque uno las reutilice muchas veces, porque siguen perdiendo microplásticos. El dentífrico, como les decía antes, ¿no? Entonces cuando uno filtra con un simple colador en el mar, se encuentra con un montón de esas partículas. O sea, basta ir a una playa y darse cuenta de cómo el sol fue partiendo, ¿no? La degradación física, los plásticos más grandes. Entonces, literalmente, Irene, literalmente estamos comiendo plástico. Exactamente, exactamente. Y para que se les termine de fijar, bueno, de vuelta, fuentes primarias son las que las pequeños se llaman pellets o pequeñas partículas de plástico, en general para productos cosméticos, como les decía recién, y las fuentes secundarias, que vendría a ser el plástico que se degrada de distintas cosas, como les mostré recién, y también por el lavado de la ropa sintética, que también se lo comenté. Esto se transporta y llega a las plantas de tratamiento, llega por escurrimiento a todas partes, se termina en los lugares de menor altura respecto del nivel del mar, que son los ríos, las corrientes marinas, y a través de las corrientes en los mares, a los mares, y finalmente se lo comen, ¿no? Los organismos acuáticos y nosotros. Y los pájaros también, que se alimentan, por ejemplo, como el martín pescador o como el biwa, que se alimentan de peces. Y acá tienen más o menos una estadística, que fue la única que encontré, de los océanos del mundo, el porcentaje. Lo que proviene de los lavarropas es prácticamente más de un tercio, es la mayoría, los neumáticos casi un tercio, después hay polvo de las ciudades también, que provienen de muchos lugares, ¿no? De las pinturas, también de los neumáticos de las ruedas de los árboles, quiero decir autos y me sale árboles, no sé por qué. Es un acto fallido por pensar en cosas naturales. Imagínense un árbol con neumáticos, ¿no? Quiero decir, un coche, los neumáticos en las ciudades, también el polvo de los edificios, del cemento, cuando se hace el hormigón. Después una pequeña proporción de la señalización vial, que también son pinturas que tienen derivados del plástico para que soporten la intemperie. Un 3% más o menos de revestimientos marinos, que es lo que yo contaba, las pinturas que le ponen a los cascos de los barcos para que no se les peguen, por ejemplo, almejas. Un 2% producto de cuidado personal, esto es lo que se prohibió, pero bueno, es bastante mínimo, o sea que hay que tratar de cuidar todo lo demás. Y los gránulos que se hacen especialmente, esos famosos pellets, ¿no? Que son como el ADN de otros plásticos más grandes. Entonces, cuando nosotros no podemos prevenir, que es la diapositiva que viene después, tenemos que remediarlo, como los ecólogos llamamos a la restauración ambiental, que es como restaurar obras de arte, tratar de restaurarla a la naturaleza, que en general es mucho más caro que prevenir, como en la salud, ¿no? Más vale prevenir que curar, dicen los médicos. Entonces es muy importante la toma de conciencia ciudadana. La palabra correcta es concienciación. Nosotros decimos concientización, pero bueno, recién ahora lo está aceptando la Real Academia. En realidad deberíamos decir concienciación ciudadana. La legislación estricta, que ya nosotros en la Argentina tenemos de los microplásticos, pero el tema es que se cumpla, porque todavía se siguen vendiendo. Como en pandemia hubo tanta crisis económica, se le permitió a las empresas que lo fabrican que se terminen de vender el stock que tenían. Así que
Eso es lo que va a pasar un poco también con la ley de etiquetado de los alimentos, por eso no tiene nada que ver con esto, pero les comento que de todas maneras no está reglamentada todavía la ley de etiquetado que se aprobó, ¿no? Pero cuando aparezcan estos octógonos que nos dicen si los alimentos tienen más sal o más azúcar o más, más grasas o lo que fuere, bueno, o que no tengan esos muñequitos que atraen a los chicos en los envases, bueno, todo eso va a pasar un tiempo, ¿no? Hasta que realmente lo cumplan. Bueno, después la creación de espacios marinos protegidos, que por supuesto, bueno, por suerte la Argentina fue avanzando bastante en eso ya hace unos cuantos años, y después proteger especies que están en lo que se llaman las listas rojas. Ustedes saben que las especies animales y vegetales están como en un semáforo. Hay una convención que se llama CITES, que es una sigla, donde el verde es lo que se puede, cazar, digamos, sin problema, el amarillo es lo que hay que tener cuidado, y el rojo son las especies que están en peligro de extinción. Y después, en realidad, lo ideal sería prevenir, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tendríamos que tratar de que estas plantas marinas no se arrasen, estos bosques de kelps, o sea, de estas enormes algas laminariales, son algas feoficias, si hay algún biólogo ahí en la sala que por ahí vi que había, son algas marrones, llamamos nosotros, no los ecólogos, le dicen laminariales a estos kelps, o cachiyuyo, que es el nombre vulgar acá y en Chile, que son muy explotados, se siguen explotando en Malvinas y en muchos lugares de la Patagonia. Después los corales profundos, que además del cambio climático son dañados por las redes de arrastre, que tienen un diseño que la verdad que no beneficia en nada, porque se tira mucho de lo que salen en las redes de arrastre por no tener importancia comercial, y eso tardó muchos millones de años en formarse. Y los arrecifes superficiales que están siendo diezmados por el turismo no sustentable. Acá te agrego algo que me parece que viene muy bien. Mariano comentó que los arrecifes de corales son muy sensibles a los cambios de temperatura y del pH del agua que se encuentran, y por eso es que también están siendo gravemente afectados. Sí, ahí se me fue la diapositiva, perdón. Bueno, léeme lo que dice arriba de todo, porque por el que estoy compartiendo pantalla me tapa la barra y no leo el título, Claudia. Dice, si existen millones de especies... No, pero arriba de todo no tiene un título esta diapositiva, ¿no? No se ve. Ah, bueno, no, porque ahora en otras tiene un título. Bueno, no, ahí solo alcanzo a leer, gracias. Si existen millones de especies, ¿vale la pena realmente abarcar, digamos, dar tanto tiempo? O sea, son preguntas que la gente se hace, ¿no? Y que yo justamente en el programa de divulgación trato de responderlas de esta forma, ¿no? ¿Realmente vale la pena invertir tanto tiempo y recursos para conservar las que están en peligro y para descubrir las desconocidas? ¿Para qué sirve este esfuerzo? Bueno, en principio, ahora vamos a ver algunos principios, pero el más importante, o son todos importantes, pero este es fundamental. A nosotros los ecólogos nos hacen jurar, por lo menos cuando yo hice los posgrados, el de Estados Unidos y el de México, me hicieron jurar por la ética, como los médicos juran hacen el juramento hipocrático, ¿no? Acá en la licenciatura en biología ahora también se hace, pero cuando yo me recibí en la licenciatura en el año 1978, no se hacía, se juraba por Dios, por la patria, los santos evangelios, por Dios y la patria, o por la patria, no. Ahora se hace un juramento especial. Mis dos hijos varones, que son egresados de exactas en carreras distintas a la mía, también el físico y el de ciencias de la computación, sobre todo el físico tuvo que jurar que nunca va a usar la ciencia para algo como, por ejemplo, una bomba atómica o algo así, ¿no? Bueno, nosotros en Estados Unidos esto es muy estricto y hay un principio ético que tenemos que cumplir los ecólogos. O sea, cada forma de vida responde a una irrepetible suma de improbabilidades que se fueron sumando a lo largo de centenares de millones de años. Entonces, existir, la vida en general es maravilloso. Entonces, ¿por qué salvar una especie? Ahí me equivoqué, tendría que estar separado. ¿Por qué? Está todo junto, pero se me fue el espacio. Va separado. ¿Por qué salvar una especie? Bueno, solamente por eso, porque existe y por salvar su capacidad adaptativa en la evolución. Después está el principio estético,
dice que la vida es bella, ¿no? Como la película. Lo cierto es que la naturaleza es la fuente primaria de toda belleza, entonces todo lo vivo es hermoso, y cualquier manifestación de seres vivos contiene esa belleza. Entonces, ¿por qué hay que salvarla? Bueno, tal vez solo por eso, porque forma parte de esa belleza, tiene que ver con la estética, ¿no? Después está el principio científico, está la parte básica y la parte aplicada, o sea, cada especie es realmente un enigma, y ahora con la posibilidad que tenemos de leer los genes, con los grandes microscopios electrónicos de barrido, toda la tecnología que hay, son genomas únicos que fue modelado o moldeado por millones de años de evolución. Entonces, ¿por qué salvar a una especie determinada? Bueno, porque tenemos que salvar ese enigma hasta que podamos dilucidar todo el código genético de cada especie. Cada especie encierra respuestas a un montón de preguntas de ciencia básica y permanentes nuevas respuestas de ciencia aplicada, que quizás a la economía eso es lo que más le importa. Después está el principio del conocimiento, que cualquier especie desconocida puede ser la respuesta a alguna pregunta que a lo mejor no conocemos, o la solución a un problema que todavía no sabemos que existe, que no esperamos. Piensen que lo que se llama recurso natural o bien ambiental, en la ecología más moderna, algo es realmente un recurso cuando tiene un uso para la especie humana. Si no tiene uso, no se lo llama recurso natural. A mí no me gusta, la verdad, usar el término recurso natural, porque parece que fuera inagotable, y no es cierto. Aún los recursos naturales renovables, como el agua que se contamina, o como los árboles que tardan mucho en crecer, en reproducirse, bueno, realmente eso se reproduce a tan largo plazo que prácticamente tienen poca renovabilidad. Entonces, ¿por qué debemos tener que dedicar esfuerzo a conocer las especies antes de que se extingan? Bueno, solo porque es mejor conocer las cosas que desconocerlas, por lo menos así pienso yo. Hay un instinto ancestral de adquirir conocimiento que permitió el avance de la civilización humana, y no sé si les suena un tal Séneca, que dijo en el siglo I después de Cristo: jamás se descubriría nada si nos considerásemos satisfechos con las cosas ya descubiertas. Después está el principio de la complementariedad, o sea, las especies no son entes aisladas, son piezas de un entramado de la vida. Yo mencioné reiteradamente las cadenas alimentarias. Entonces, si no tenemos especies, no tenemos fábrica de vida, esto tendría que ir entre comillas, porque son sus componentes básicos. Entonces, ¿por qué salvar una determinada especie? Bueno, porque es el conjunto de las especies lo que sostiene los ciclos de la vida. De cada especie dependen otras muchas, en esas cadenas o en esas tramas alimentarias, porque a veces se van entrelazando. Cuando un animal, por ejemplo, come más si es predador, come más de una presa, ¿no? Algunos son muy específicos, pero otros son más generalistas, son omnívoros, entonces se forman como tramas alimentarias, entonces cada una depende de otras tantas. Y la conservación de esto es como si nosotros dijéramos que para conservar cada tuerca y cada engranaje, es la primera preocupación de un buen mecánico, o sea, conservar cada uno de los eslabones de las cadenas alimentarias, y conservar estas cadenas o estas tramas es la preocupación de un buen ecólogo, sería la comparación. Bueno, y después, esperen que acá se me trabó, porque cuando estoy un rato, me suele pasar con el Zoom. Le dije a Claudia antes que empezara a grabar. Ahí voy de nuevo a compartir. Aprovecho para más o menos marcarte el tiempo. Ya está, ya termino. 17:15. Sí, para que más o menos... No, ya termino porque me lo propuse, lo ensayé y me llegaba justo 45 minutos. Bueno, el principio de precaución, o el principio de posible utilidad de lo aparentemente inútil, si la evolución de la vida logró, desde ser algo, digamos, primero orgánico, digamos, sin ningún tipo de relación de vida, se formó la vida y después se hizo la sopa bacteriana, y después individuos que llegaron hasta nosotros, o especies de las más evolucionadas, no podemos realmente plantearnos, es ridículo plantearnos que algo no sirve para nada. Entonces, ¿por qué conservar esa especie? Bueno, porque no vaya a ser que nos equivoquemos a considerar algo inútil. Ya nos equivocamos muchas veces como especie humana, y si no, miren el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. El principio económico, para los que no les convencen ninguno de los principios anteriores, ético, estético, científico, del conocimiento, de la complementariedad y de la precaución. Toda la comida, fíjense, esto es muy importante y grábensela, toda la comida, la tercera parte de los medicamentos y buena parte de los materiales que usamos procede de especies que son o fueron silvestres en algún momento, y sobre todo muchísimos de estos del mar.
Las especies de los seres vivos están en la base de todos los servicios aportados por los ecosistemas a la humanidad. Entonces, ¿por qué salvarlas? Bueno, por eso, porque son posibles recursos que nos pueden servir, como yo les decía, la definición de recurso natural o de bien ambiental, algo que al ser humano le sirve en algún determinado momento, y pues son posibles soluciones a posibles problemas. Así que bueno, yo les agradezco. Muy bienvenidas las preguntas. Yo les puse acá mi Instagram, que no es mi nombre y mi apellido, es mi apellido y mi nombre, con A y una sola S, porque al revés es otra persona. Cuando yo abrí el Instagram ya estaba ocupado. Yo uso todas las redes sociales, les cuento, pero el Instagram es el único que manejo yo personalmente, por eso pongo el Instagram, porque contesto todo personalmente. Con las otras redes tengo la ayuda de una tesista que me hace de secretaria, porque la verdad que me vuelvo loca, si no, los mails, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, no puedo con todo, y las clases, más la vida cotidiana de cada uno, y ahí les puse 15 de mis libros, que les aprovecho para pedir autorización a Claudia para comentarles, porque justo mi distribuidor se va a vivir a México, y me dejó acá un montón de cajas, con los precios de la prepandemia, y encima si la gente compra el paquete de todos estos 15 libros, hay un libro más de regalo, que tiene más de 100 páginas a todo color, con fotos en todas las páginas. Muchos de estos libros están ilustrados a todo color, así que yo no soy quien como autora para recomendarlo. En algunos tuve coautores, pero en todas, por ejemplo en estos dos, tengo coautores. Acá soy única autora, acá soy única autora, en este también. En este también, bueno, en este también, en este también. Hay para todas las edades, en este y en este. Y en algunos otros tengo colegas coautoras, pero les digo que la mayoría tienen todas las páginas en papel e ilustración y dibujados por eximios, geniales dibujantes que los grupos editoriales contratan, y yo estoy muy agradecida que me hayan pedido escribir. Yo esto lo hice como un servicio, yo no cobro los derechos de autor, los dono, y los dono a ONGs ambientales. Eso está en cada uno de los libros especificado. Por ejemplo, el de Ecología de la Contaminación Ambiental, mis derechos van a la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y la verdad es que me siento muy contenta que me hayan ya publicado, o sea, nunca lo hice para ganar plata, sinceramente. Entonces, como tengo estas cajas con los libros, si alguno quiere aprovechar, y no hay mejor regalo para el arbolito que libros, o bueno, comprárselos para uno mismo o para seres queridos, aprovechen, escríbanme en privado en Instagram, y yo les cuento, porque realmente tienen precios ridículos. Yo siempre digo que quisiera que otros autores tengan, o sea, quisiera yo tener la posibilidad de que otros autores me den a mí esta posibilidad de poder comprar libros como estos, de esta calidad, la verdad que a chauchas y palitos. Por ejemplo, este de peces migradores tiene acuarelas originales de todos los peces que tenemos acá en el río Paraná, por ejemplo, ¿no? Son muy lindos, la verdad, no soy quien para Qué decir. excelente trabajo, Bueno, Irene. estoy abierta a las preguntas, dejo de compartir. Acuérdense mi Instagram, guaysirene, y bueno, ahí me pueden seguir y preguntarme lo que quieran. Sí, yo acá todo el tiempo estoy subiendo temas ambientales, tengo varios acá de mis seguidores, que se ve que se enteraron de la charla, como Adolfo, sí, seguramente, que se enteró por mis redes. Es un gran seguidor, Adolfo, de Río Grande, Tierra del Fuego. Sí, para los que no conocen a Irene, síganla por Instagram, porque además siempre está posteando mucha información que sirve para educación ambiental, para cultura general en cuanto a ambiente también, ¿no? Acá, fíjate, hay una pregunta, un comentario y una pregunta. Lorelei Oviedo, que dice, soy de Chubut y en la localidad donde vivo se están aplicando normativas para prohibir el uso de plásticos descartables de un solo uso, ¿no? Sin embargo, algunos rubros, como las carnicerías, roticerías, por cuestiones bromatológicas, pueden seguir usándolos. Mi pregunta es, ¿hay políticas en otros lados del mundo que hayan salvado este aspecto? ¿De qué manera? Sí, la estaba leyendo justamente. Mira, en Buenos Aires, donde vivo yo, se prohibió, por ejemplo, empezaron con las pajitas, y bueno, todavía no se prohibió el tema de los cubiertos descartables, pero hay mucha gente, o sea, ¿saben qué? Es muy importante el tema de la conciencia ciudadana, porque, por ejemplo, si yo voy a un lugar y a mí no me dejan llevar mi vaso de café, por ejemplo, en vez de darme el de telgopor para llevar,
de ese poliestireno expandido o de telgopor, si a veces me dicen, no, pero por una política de la empresa, sobre todo las que son cadenas, ¿no? Por una cuestión de higiene tenemos que usar nosotros nuestros vasos, yo me voy, digo, entonces no no consumo y no voy nunca más a ese lugar. O sea, ahora se están acostumbrando, por ejemplo, acá yo vivo muy cerca de Palermo Soho, y en la mayor parte, y Palermo Hollywood, en la mayor parte de los lugares de Palermo Soho y Palermo Hollywood, me aceptan ir con ese vaso, que es un vaso que yo compré en Estados Unidos, pero ahora lo venden acá en la Argentina, lo he visto en la avenida Cabildo, en un montón de locales, y entonces, si el mismo consumidor empieza a no querer cubiertos de plástico, a pedir en todos lados la vajilla que no es descartable, o sea, es más cómodo, todo lo que quieran, pero o sea, realmente la naturaleza, el planeta ya no da más con este tema. Entonces, si el que consume lo rechaza, por eso una de las redes de la ecología, aparte de reutilizar, reciclar, reducir, todo eso es justamente rechacen los plásticos descartables. Entonces ahí no les va a quedar más remedio. Las carnicerías a veces es difícil, porque si no le ponen la carne en una bolsa, ¿dónde la ponen? Pero bueno, que lo dejen solamente para los casos que sea absolutamente indispensable. Sí, a eso iba. Creo que también es un tema de dar prioridades, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestros cambios de hábito. Si nosotros vamos a un lugar y decimos, no, no me dé el sorbete porque en realidad no lo necesito, porque además me está dando un vaso de plástico o un vaso que no se puede degradar, creo que va con uno mismo, es un tema de conciencia. Nosotros hemos estado hablando todo el año en diferentes encuentros para reforzar estos cambios de hábito y sí, podremos tener muchas políticas y muchas buenas intenciones, o sea, pero si nosotros no tenemos, nosotros tenemos el poder y la fuerza de presionar para que también se cumplan esas políticas. Sí, por ejemplo, con la ley de etiquetado, les cuento, yo, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no consumo productos ultraprocesados. Yo sé que es mucho más fácil y más rápido y más cómodo ir y comprar una galletita, pero si yo veo en el paquete, voy con una lupa al supermercado o al kiosco y veo que tiene más de 5 ingredientes, que son los que yo, o 4, que son los que yo uso en casa para hacer una galletita en 5 minutos, porque realmente lleva 5 minutos, lo pongo en el hornito eléctrico, son otros 5 minutos, o sea, es una cuestión de costumbre, ¿no? Son los mismos 5 ingredientes, solo que uno le agrega sal o azúcar, depende si es galletita salada o galletita dulce. Como son muy finitas, se cocinan enseguida, ¿no? Entonces, si algo ultraprocesado tiene más de 5 ingredientes, o sea, si hay algo que tiene más de 5 ingredientes, ya lo considero ultraprocesado. Yo no lo compro. No lo compro. Acá estaba leyendo que dice Mariano, que es del equipo, Marianito, que es del equipo de ustedes, Claudia. Tengo entendido que los arrecifes de coral son muy sensibles a los cambios de temperatura y del pH donde habitan. Sí, recién lo comenté, que justamente, Mariano, tal vez lo hayas escrito antes de que yo lo comente. Sí, eso fue el comentario que te hice justo cuando estabas hablando de eso. Acá Celina pone que los supermercados como Carrefour ya retiraron de la venta todo tipo de vajilla descartable, cosa que me parece súper bien. Bueno, eso es gracias a mis posteos y a los posteos de la loca del Tupper y a los posteos de Soledad Barruti y a los posteos de un montón de gente. Yo no soy ninguna influencer porque solamente tengo 3.000 y pico de seguidores, pero Sole o no sé, la loca del Tupper, que es Daphne Nudelman, que es amiga mía, tienen cientos de miles de seguidores. O sea, todo el tiempo están mostrando, digamos, escrachando, porque la palabra realmente es un escrache, supermercados como Carrefour. Esto fue en la prepandemia, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, envolver una fruta pelada en una bandejita de telgopor con un plástico. O sea, no hay mejor envoltura para una fruta que la propia cáscara, y además pierde todo el valor nutricional. Ustedes saben que, por ejemplo, una naranja o cualquier cítrico que tiene mucha vitamina C, que es fotosensible, ¿por qué creen que en los hoteles de 5 estrellas, la gente que estudia hotelería, les exigen poner los jugos en los desayunos? Por ejemplo, estos que sirven a los turistas, que tienen de todo, todos los jugos tienen que tener jarras de acero inoxidable, o si son jarras de vidrio, tienen que tener una envoltura les ponen siempre una servilleta, no es para que no chorree, es para que no les dé la luz. Es una obligación de los hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, tienen que porque pierden la vitamina C. O sea, no es que hagan mal, no van a hacer mal, pero ustedes la vitamina C que tendrían, por eso no hay que hacer el jugo con tanta anticipación, y mucho menos comprar jugo hecho. O sea, se hace el jugo y se toma en el momento. Punto. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Tenemos un par de minutos más
puede levantar la mano o avisarnos y yo le habilito el audio. Y si no, bueno, déjame Yo mientras tanto, mientras la por gente acá. piensa, mientras la gente piensa, quería no solamente agradecer al PAS, al Paseo Ambiental del Sur, a vos, Claudia Garbizo, porque ahí no tienen el nombre y el apellido, los que no la conocen, porque dice Paseo Ambiental del Sur, que es bióloga también como yo, y también a María Eugenia Toral, a Euge Toral, que le súper agradezco, que también compartió las stories, que es tu jefa, Claudia, ¿no? Tengo entendido. Así Sí. que, Eugenia, yo no te conozco personalmente, en la época que yo estaba, no me acuerdo, tal vez vos estabas en la agencia, pero a lo mejor estábamos en distintas áreas, y bueno, la verdad que es un placer, y bueno, les agradezco su atención. Me alegro, Celina, que te haya aportado, me alegro un montón. Después, Claudia, cuando me mandes la grabación, mandame también, por favor, el chat, porque Sí, así lo guardo claro, de recuerdo. claro, perfecto. No pude mirar todo, pero las preguntas creo que las contesté, ¿no? Las preguntas Están todas, sí, están todas. Irene, ha sido un placer tenerte en este cierre. Y bueno, para comunicarles a todos que el próximo año comenzaremos con el ciclo de charlas, posiblemente en febrero. Que estén atentos a nuestras redes para que se sumen, y quien no se pudo unir hoy al encuentro, que lo puede ver la charla por YouTube. Y bueno, un placer, Irene, Acá me muchísimas dice, gracias. espera que hay un comentario de Loreley que apareció recién. El tema de los helados, Loreley, gracias Carolina, para mí también fue un placer dar la charla. El tema de los helados, Loreley, tanto la loca del Tupper, o sea, Dagna Nudelman, como yo, como un montón de otra gente, Soy Héroe Ambiental, o sea, tienen un montón de cuentas. Si ustedes se fijan quiénes son a los que yo sigo, van a ver un montón de cuentas de influencers reales que tienen, no compraron seguidores, o sea que si ustedes se fijan que no sé, un posteo tiene 500.000 me gusta, que evidentemente no son comprados. Ahora, cuando hay cuentas, como yo he visto, que tienen, no sé, 1.000.000 de seguidores, tienen 5 me gusta, esos son seguidores comprados. Entonces lo que yo les digo son gente con seguidores reales, que todo el tiempo estamos pidiendo que las heladerías permitan que uno vaya con su tupper y no nos den yo sé que hasta que uno llega a casa, pero supónganse que tienen como yo la heladería a 25 metros de su casa. Entonces, ¿cuánto tardan en llegar y ponerla en el freezer? Yo voy con mi tupper, primero me pesan el tupper, si es un tupper pesado, de plástico duro, es pesado, entonces me lo pesan, después me pesan el helado con el tupper y me descuentan el peso del tupper, ¿entienden? O sea, me agregan la cantidad de gramos que pesa el tupper. Entonces uno no pierde, o sea, porque una vez se dice, pero el envase de Telgopor no pesa nada, y el envase de Telgopor, el envase de Tupper pesa. Bueno, por eso se pesa antes. En Buenos Aires, para los que no son de Buenos Aires, hay muchas tiendas, yo tengo una cerca de casa, por suerte, que venden todo suelto. Y también voy con el Tupper o voy con bolsitas que yo me hice de algodón, ¿no? Con un ¿cómo se llama esto? Para evitar los Ziploc, ni para no usar plástico, con un cordón, le hice como una jareta, con un doble cordón, entonces la cierro, ahí pongo granos, compro todo lo que compro suelto, llego a mi casa y lo pongo en frascos. Yo no compro, saben que yo no genero basura, porque incluso lo orgánico, como tengo la suerte de vivir en casa y tengo un jardín, mi compostera es un pozo en el jardín, que lo remuevo cada tanto. Pero a eso nos referimos también en cambiar nuestros hábitos. Son tantos Sí, detalles. cuando yo digo que no genero envases, o sea, no genero residuos, la gente no me cree. Le digo, vengan a vivir conmigo una semana y van a ver. Porque no lo necesito. O sea, compro, por ejemplo, los productos de cosmética, el shampoo, todo eso lo compro suelto. También tengo cerca de casa. Voy con un envase y lo compro suelto. Son las mismas marcas comerciales, incluso es mucho más barato. No se imaginan la plata que uno se ahorra. Qué genial. Mira, acá María Eugenia te está agradeciendo, dice que estás sin micrófono, que estuvo atenta a la charla. Siempre es un placer contar con vos en este espacio. Muchísimas gracias. Lorelei, bueno, perdón, gracias Eugenia, te agradezco muchísimo. Ahí Lorelei dice que no le aceptaron la heladería. Bueno, Lorelei, es muy simple, no compres más ahí. Comprá en una heladería que te acepte. Y primero tenés que explicarle por qué vos vas con el tupper. Por supuesto, bien limpio, bien prolijo y todo, ¿no? Porque si no, ellos tienen que poner la cuchara ahí, se tiene que notar, no hace falta que sea nuevo, pero se tiene que notar que esté limpio, que esté prolijo. Entonces, si aún explicándoles los tipos no les entra en la cabeza, yo no voy más a un lugar así. Entonces, cuando la gente deje de ir,
van a empezar a aceptarlo, porque se van a quedar sin clientes, así de sencillo. Así se hizo en Europa, así se hace en muchos lugares de Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Israel, en Nueva Zelanda, en muchos lugares del mundo, ya se está haciendo de esa manera. Mira, Irene, me están diciendo que por YouTube también te están mandando saludos, así que bueno, después lo vas a poder ver en el canal. Bueno, estamos listos. Yo también lo voy a subir, lo voy a avisar en una story de Instagram, voy a avisar cuando esté subido. Ahí ustedes saben que es complicado porque solamente se puede compartir links para que se pueda linkear en privado, ¿no? En el mensaje directo, pero igual voy a avisar. Sí. Otra cosa, mi canal de YouTube les cuento, digo esto y ya te dejo, ya nos vamos, Claudia. Mi canal de YouTube no lo tengo monetizado por decisión personal. A mí la empresa me preguntó, YouTube, si lo quería monetizar, dije que no, explícitamente, lo firmé, porque quiero que sea un servicio, entonces nunca los van a bombardear con publicidad. Por eso no tengo ningún pudor en decirle que se suscriban, porque no tengo ningún beneficio. Y pueden scrollear para atrás la cantidad de webinares que di durante la pandemia, uno de ellos es sobre humedales acá mismo en El Paz, y otros de distintos temas, para montones de lugares, inclusive, por lo menos creo que el otro día estuve contando, yendo para atrás, scrolleando mi canal de YouTube, en 12 países de América Latina, hice webinares en pandemia que me pidieron, y bueno, con gusto lo hice, así que, bueno, voy a avisar cuando lo tenga subido. Bueno, Irene, muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias a todos los que se han sumado, recuerden, a partir de febrero vamos a comenzar de nuevo con estos encuentros mensuales, y además a partir de febrero vamos a tener el primer miércoles de cada mes, visitas guiadas en el Paseo Ambiental del Sur, así que los esperamos, sigan nuestras redes para poder anotarse, inscribirse y estar al tanto. Gracias por todo, No dejen de ir los de Buenos Aires. Se tardó mucho tiempo en consensuar un proyecto que ya está hermoso. Yo no lo alcancé a ver terminado, bueno, mejor dicho, no lo alcancé a ver Irene. Terminado trabajando, lo alcancé a ver terminado invitada después, cuando cumplió un año que me invitaron. Pero te esperamos. Eso fue antes de la pandemia, no el año anterior, que se cumplió un año el paso. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, muchas gracias por todo, fue un honor para mí estar en el cierre. El honor fue nuestro. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias Axel, también por que ahí me pusiste en el chat, Axel es alumno mío, les dije a los que se entraron después de Ingeniería Ambiental, así que muchas gracias a todos por estar. Gracias. Mario, y que tengan todos que tengan todos un feliz fin de año y unas fiestas tranquilas, y que comencemos el próximo año con mucha energía. Gracias a todos. Felicidades. Beso grande.